Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar hablando del foam roller. Hace no mucho tiempo hice un vídeo en Instagram, un reel de aproximadamente, si no me equivoco, son unos 30 segundos, en el cual yo hablaba del uso que yo le daba con mis deportistas y con mi propio entrenamiento al foam roller y por qué. Primero, yo decía una frase en el post que a mucha gente se le ha quedado y que la gente que intentaba atacar mis argumentos con unos argumentos de mierda, sinceramente, era que yo utilizaba la palabra nunca. Voy a dar una pequeña clase de gramática, ya que tengo una madre que es profesora de lengua, aprovecho y hablo de esto. Cuando yo decía dentro del vídeo, yo nunca usaría es un condicional. Yo quiere decir que dentro de mi trabajo, dentro de lo que yo hago, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que es dentro de mi trabajo y segundo que es un condicional. Yo nunca utilizaría quiere decir que puede que en algunos casos sí que lo utilizara. Porque detrás de ese utilizaría iría una razón de por qué cambiaría ese nunca. ¿Qué pasa? Que es un vídeo de 30 segundos y bueno, ya siento que no pueda daros toda la literatura y toda la información. Pero bueno, eso es para que utilizáis ese argumento que decíais que yo demonizaba el foam roller. Y probablemente la gente que decía eso no tiene ni idea de lo que yo hago en Instagram, ni en YouTube, ni entreno con mis deportistas. Todos aquellos que sigáis mi cuenta supongo que sabréis un poco de qué va. Entonces ahí está la clave, ¿no? Yo cómo lo utilizo yo, mis deportistas y por qué. Lo segundo de todo, explicar un poco lo que yo decía. Quiero atajar un poco los comentarios que había en el post, porque creo que muchos eran muy interesantes, otros eran una auténtica bazofia. Pero bueno, voy a hablar de aquellos que eran interesantes. Lo primero de cómo yo utilizo y por qué yo recomendaba no hacerlo antes de un entrenamiento. Lo primero de todo, porque, como explico, esa inhibición muscular que se produce. Mucha gente me decía, pero bueno, ese grado de inhibición, ¿qué tan grande es, qué tan pequeño es? Una de las cosas que yo defiendo muchas veces es que esa inhibición que se produce por el foam roll probablemente se vaya, es decir, desaparezca después de pues incluso 15-20 minutos, ¿vale? Entonces va a haber más grado y menos grado según cuánto nos pasemos ese foam roll. Si nos lo pasamos en corto plazo, en un tiempo muy corto, unos 5 segundos, unos 10 segundos, pues por supuesto que no va a haber ningún tipo de inhibición, pero es que tampoco va a haber absolutamente nada más. O sea, no hace nada, no tienes ningún efecto entonces. Por lo tanto, mi cuestión ahí es ¿para qué lo haces? Aunque sea, pues, placebo, que podemos ir a ese tema que vamos a ir también. Segundo, con más tiempo que va a pasar, pues se van a producir estas inhibiciones. Y Jorge hablaba muy bien en uno de los comentarios, Jorge Rey, lo hemos entrevistado en el podcast, podéis ver su episodio, hablaba de la modulación del sistema nervioso y cómo eso influye y lo importante que es, y supongo que, pues, que la gente que comentaba no entendía esto, pero tú cuando modulas el sistema nervioso para estar en una acción u otra, para tenerlo con mayor facilidad, activo, inactivo, si tú vas de un momento de un estado neutral a un estado relajado a un estado activo, que es lo que mucha gente planteaba, bueno, yo es que estoy en un estado neutral, hago foam roll, me relajo, pero luego además voy a hacer una activación. Estás realizando una doble modulación del sistema nervioso, pasas de un estado a otro y de otro a otro estado. Eso es fatiga, al fin y al cabo. Tú estás haciendo a tu sistema nervioso trabajar de una manera u otra. ¿Hasta qué nivel? Pues por supuesto que yo no puedo determinar eso, pero ¿por qué vamos a hacer eso si podemos modular nuestro sistema nervioso de una sola manera y pasar a lo que realmente nos interesa hacer? Y ese era mi argumento, ¿no? Y el de Jorge, que lo explicaba muy bien. Lo segundo de todo, esto es lo que yo haría, lo que a mí me gusta hacer en una situación ideal. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo tengo 135 deportistas, he tenido muchos más, pero ahora mismo llevo a ese número. De esos 135 deportistas, más o menos sacando un número al azar, casi un 40% de ellos lo siguen utilizando, aunque yo les he educado en esto. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba y venían después de que yo hubiera dado una charla muy similar y me decían, oye, Rodrigo, es que a mí me va muy bien. ¿Qué les decía yo? Pa'lante. Hazlo si te sienta bien. Las convicciones que pueda tener una persona acerca de cómo le sienta un trabajo cualquiera son mucho más potentes que nuestra propia fisiología. Por lo tanto, tenemos que entender que esas convicciones también son una modulación del sistema nervioso. Y si esas personas están tan convencidas de que les está ayudando eso, yo no voy a quitárselo. Yo les he educado, pero
a partir de ahí ellas tienen que ser las que decidan. En segundo lugar, uno de los argumentos que se utilizaba mucho en los comentarios es acerca de cuándo es interesante inhibir y hablaban de la mejora y el aumento del rango de movimiento. Cuando hablamos de rango de movimiento, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un rango de movimiento a través de la inhibición de una estructura, lo único que estamos haciendo es aumentar ese rango de movimiento por inhibir esa estructura. Por lo tanto, esa musculatura no está activa y nos permite entrar en rangos de movimientos que antes no podíamos entrar. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos hacer un trabajo de fuerza, un trabajo en el que trabajemos una musculatura que tiene que entrar en una serie de rangos de movimiento y no entra, y queremos trabajar en esos rangos y la inhibimos para entrar en esos rangos, lo único que estamos haciendo es aumentar el rango de movimiento a través de una inhibición. Con esta inhibición conseguimos que esa musculatura, aunque entre dentro de ese rango de movimiento, no trabaje en ese rango de movimiento y acabemos compensando con otras estructuras que hagan fuerza dentro de esos rangos de movimiento. Por lo tanto, acaba no teniendo mucho sentido utilizar este aumento de rango de movimiento. En algunos casos se utiliza, para aumentar el rango de movimiento, utilizar la inhibición de musculaturas antagonistas. Las musculaturas antagonistas suenan muy bien en la teoría, pero las musculaturas antagonistas tienen un rol. Y inhibirlas por completo tampoco tiene ningún sentido cuando hablamos de trabajo de fuerza, porque tienen un rol y ese rol lo realizan cuando estás activo. Por otra parte, también decir que una inhibición no se produce por sí sola, porque una inhibición no se produce sola de un músculo, se produce del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, si yo estoy inhibiendo una zona, estoy inhibiendo de manera general, es decir, las señales que manda el sistema nervioso central bajan. No solo a esa zona, sino a todo el cuerpo. No funciona el cuerpo de una sola manera. Si yo hago press de banca intenso, no quiere decir, sí, no voy a tener una alta fatiga neural, porque no va a haber mucho daño muscular en las zonas en las que yo quiero trabajar, pero aún así va a haber fatiga a nivel neural y por lo tanto el trabajo del día siguiente, si no lo he sabido modular bien, no va a ser tan bueno como podría ser, ¿vale? Por poner un ejemplo. El sistema nervioso es mucho más complejo que solo por estructuras. No se divide en aquella zona en la que yo toco. ¿Vale? Tú tocas en un sitio y va hacia una señal a otro lado. Y una vez más, volviendo a lo que decía Jorge explica esto muy bien en su cuenta, y una vez más, pensar que quiere hacer publicidad porque el nombre de sus vídeos siempre te está dirigiendo a un vídeo educativo en el que te explican un poco más a fondo, en vez de en un comentario, pues ponértelo todo. Y es así de sencillo. Entonces, la segunda parte del rango de movimiento, y que ya no me quiero meter mucho, pero aumentar el rango de movimiento antes de realizar acciones de velocidad y acciones de potencia y de cambio de dirección que lo que requieren es tensión, pues no tiene ningún sentido. Yo no quiero inhibir nada, no quiero inhibir nada dentro de un proceso de rendimiento en campo o en pista. Primero porque aumento el riesgo a que esa persona se lesione y segundo porque esa persona no se va a encontrar bien consigo misma. Normalmente lo va a pasar si tú pones a una persona a hacer foam roll y directamente, pum, la metes a rendir de alguna manera, no se va a encontrar bien. Y no va a pasar nunca, no va a sacar récords en una persona entrenada, no va a suceder. Por mucho que haya un estudio que ha sacado que eso no es ciencia pura, eso no funciona tan sencillo como eso. Yo os animo a aquellas personas que ya estéis entrenadas a que lo probéis. Sacad un salto vertical, haced foam roll inmediatamente o en 10 minutos haced un salto vertical y veréis lo que sucede. Si sois personas que no lleváis mucho tiempo entrenando, pues es bastante difícil saber qué esperarse después de hacer cualquiera de estas probatinas. Y por último, uno de los argumentos más utilizados era eso, que el foam roll aumenta el riego sanguíneo en la zona que sea, que se está utilizando, que esto sí que puede ser mucho más local. Tenemos que tener en cuenta que el riego sanguíneo es uno de los objetivos del calentamiento. No es el objetivo principal, tenemos objetivos principales mucho antes, que son a nivel neural. Si nosotros conseguimos ese aumento del riego sanguíneo, pero nos estamos cargando todas las partes principales anteriores, estamos tirando todo por la borda por conseguir un objetivo que ni siquiera es tan importante como los anteriores, cuando podemos conseguir este mismo objetivo, que es el aumento del riego sanguíneo, a través de muchas otras actividades que sí que colaboran con el sistema nervioso. Por lo tanto, ¿cuándo me conviene a mí el riego sanguíneo, el aumento del riego sanguíneo producido por el foam roll? En ese momento en el que me quiero relajar, quiero recuperar y quiero curar. En ese momento tengo todas las partes, tengo la inhibición, tengo la relajación y tengo el aumento del riego sanguíneo que quiero que vaya acompañado de las últimas. Pero no quiero que ese riego sanguíneo vaya acompañado de inhibición antes de realizar un trabajo de fuerza o un trabajo de velocidad. Ya como ya expliqué, hay 1000 maneras. Yo puedo aumentar el riego sanguíneo a base de
pegarme en todos los lados. Y me va a parecer mucho mejor que pasarme un foam roll si voy a empezar a tener que rendir en algún momento, porque va a haber una activación. Así que nada, sobre todo aquellas personas que decían pues eso, que yo intentaba tirar por la borda el foam roller, lo que sea, que no, que yo intento dar mi perspectiva, cómo yo lo utilizo y la educación que yo le doy a mis deportistas y a los entrenadores que entrenan y trabajan conmigo. Nada más, los deportistas que lo necesiten utilizar lo van a seguir utilizando y los que se encuentren bien con ello lo van a seguir utilizando. Yo nunca, nada en mi cuenta es blanco-negro, nunca. Hay muchos vídeos que se contradicen unos a otros porque dependen de la situación que estemos tratando en ese momento, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, espero que todos los que estuvierais en comentarios vierais este vídeo porque creo que lo aclaro mucho mejor y una vez más, abierto a debate, abierto a cualquier cosa, siempre que haya argumentos fundados y no sea simplemente citar un estudio, porque por citar estudios podríamos citar 100.000 cosas. Pero hay que diferenciar entre lo que es ciencia experimental, en la que yo hago algo y sucede X en el exterior, o yo hago algo y sucede X a nivel molecular. Esa es la ciencia que a mí más me interesa. ¿Necesitamos la otra? Por supuesto. Pero la otra tiene muchas más variables para que realmente lo que suceda se pueda extrapolar a todos los deportes, a todas las personas, a todo aquello que nosotros estamos debatiendo aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí.